Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Evelyn Narcisa Vázquez Mendoza. Estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estoy en primer semestre. Estudio la carrera de enfermería y hoy día voy a hablarles sobre la lectura categorial, sus pasos y elementos. Bueno, les voy a explicar qué es la lectura categorial. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis. Este trata de encontrar la lectura argumental y deliberativa del ensayo. El lector en este nivel se encuentra en la capacidad de descubrir argumentos, características del texto y los indicios derivados que sugieran esta lectura. El problema que enfrentamos normalmente es que cuando emitimos una tesis no la argumentamos bien. Por ello, toda la información o conocimiento se nos queda a medio camino. Es importante que cuando el alumno haga una lectura categorial, empiece a desarrollar sus habilidades intelectuales, pero sobre todo desarrollar su conocimiento. Para ello es necesario que la persona domine los niveles de lectura anteriormente mencionados. Propósito de la lectura categorial. El principal propósito de la lectura categorial es identificar la tesis sobre la cual se articula el ensayo de forma seguida. También busca verificar la tesis y demostrar la misma. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los elementos de la lectura categorial, los cuales son 5. Como primer elemento tenemos la tesis. Esta constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es un punto de conexión interprofesional. Por ende, es aquello que se quiere probar o demostrar. La tesis es la idea central, la estructura categorial. Y para poder encontrar esta tesis se traen las proposiciones de un texto. Luego que la persona pueda relacionarlo y ver cuál convergen las demás proposiciones para que este texto sea contundente. Para poder formular una tesis, primero debemos planearla como una proposición categórica, con capacidades sostenidas, ya sea con argumentos o con verbos, en pasado o presente. Como segundo elemento de la lectura categorial tenemos las proposiciones argumentales. La función principal de esta es sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Surgen a partir de la selección de la tesis, utilizando la partícula, porque la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Nuestro tercer elemento son las proposiciones subargumentales, que consisten en proposiciones que en la estructura categorial soporta una o varias argumentaciones. Nuestro cuarto elemento son las proposiciones derivadas. En estas se condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que se desprenden de la tesis. A diferencia del argumental, el derivar involucra en mayor medida el pensamiento creativo y surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula. Nuestro quinto y último elemento de la lectura categorial son las proposiciones definitorias. Como su nombre lo indica, estas definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en nuestro texto. Son una proposición aseverativa que establece una relación que corresponde entre el sujeto y el predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizar. Bueno, después de haberles explicado qué es la lectura categorial y los elementos de la lectura categorial, ahora les voy a explicar cuáles son los pasos para realizar una correcta lectura categorial. El primer paso es conocido como decodificación terciaria, el cual consiste en comprender las ideas principales del texto. Como segundo paso tenemos seguir un análisis elemental, el cual consiste en separar una a una las macroproposiciones principales. El tercer paso es identificar la tesis o columna vertebral del texto. Para poder identificarla, las demás proposiciones deben converger hacia esta, es decir, hacia la tesis, hacia la columna vertebral del texto, llamada así porque es la que le da estructura al texto. Y también deben derivarse de esta. El cuarto paso es confrontar la tesis o la idea principal, que es lo mismo. Esto consiste en realizar un análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones, en el cual se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias deben encajar siempre con la tesis, aunque sean ideas secundarias y sean un poco alejadas del texto, siempre deben encajar, siempre deben tener, aunque sea muy poca relación con la tesis. El quinto paso es releer el documento, desarrollar una tesis teniendo en cuenta el análisis, para luego plantear un esquema de la idea del texto. En términos, se debe encontrar el mentefacto categorial, el cual es descubrir la organización interna y la relación de estos elementos que la constituyen. Bueno, muchas gracias. Espero le haya gustado mi video. Estoy en primero A. Estoy en la Universidad Técnica, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y espero que le haya gustado mi video. Muchas gracias.